Hola, ¿qué tal chicos? Mucho gusto. Mi nombre es Rodi Vaque y hoy les voy a hablar sobre lo que hemos visto en la carrera de diseño gráfico en el curso 1B1 sobre el tema del lenguaje de comunicación. Cuando se analiza la ontología de esos encuentros y hay una preocupación por los procesos que vuelven común un pensamiento a un grupo que intercambia información, ¿para qué nos sirve? Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y el lenguaje no solo nos sirve para transmitir información, también nos sirve para comunicarnos en cualquiera de sus formas, oral o escrito. ¿Cómo usarlo? ¿Cómo se usa el lenguaje cotidiano? Es la utilización del lenguaje informal, familiar y se caracteriza por un, por un lenguaje espontáneo, relajado y expresivo. En el lenguaje cotidiano, el hablante usa onomatopeyas, oraciones cortas, repeticiones, redundancia, entre otros. Normas APA. Las normas APA, según Heidi 2017, consisten en un conjunto de reglas y guías que un autor debe seguir con el fin de asegurarse que su presentación escrita sea consistente y clara. Inicialmente, las normas fueron presentadas en 2001, aunque tienen un origen mucho más atrás del año 1929. ¿Para qué nos sirve? Esas normas se establecieron para presentar trabajos a niveles universitarios como proyectos de grado y también para todos aquellos documentos que tengan que ver con investigaciones científicas. Estas normas han sido creadas con el fin de hacer más comprensibles las lecturas y para una mejor comunicación, es decir, con mayor claridad y además para que las ideas puedan expresar de manera clara que atraigan al lector. 1, 2, 3 para una mejor comunicación, es decir, con mayor claridad y además para que las ideas se puedan expresar de manera clara, que atraigan la atención del lector y evitar que éste se distraiga en otros pensamientos confusos. Aspectos. Si, con, si continuamos con el tipo de letra, se recomienda utilizar Arial o Times New Roman en 12 puntos, u 11 también es aceptable. En cuanto a los párrafos de texto, se debe respetar una sangría tabulada a 1.25 centímetros. Con doble interlínea, los títulos se alinean del lado izquierdo, menos los índices, resúmenes y otros que deben ir alineados al centro. Citas. Cita corta. Cita textual con menos de 40 palabras. Solo el primer apellido o el apellido más conocido. Entre paréntesis va el año en que se publicó el texto citado. Entre comillas dobles se transcribe el texto a citar. Al final de la cita, entre paréntesis, se pone la página del libro o el artículo que fue citado. Cita larga. Cita larga. Cita textual con más de 40 palabras. Solo el primer apellido más conocido. Entre paréntesis, va el año en que se publicó el texto citado. Sin comillas. En un párrafo aparte se transcribe el texto a citar. Finaliza con punto. Al final de la cita. La comunicación es la acción de intercambiar información entre dos o más participantes, con el fin de dar a conocer información o dar opinión. La comunicación se puede dividir en dos grupos: comunicación verbal y comunicación no verbal. Clasificación del lenguaje. Clasificación del lenguaje. Tipos de lenguaje. Existen dos tipos según el elemento comunicativo y según el contexto. Según el elemento comunicativo: lenguaje verbal, oral, escrito y cónico. En el lenguaje no verbal, el kinésico y el facial. Según el contexto: lenguaje natural, el lenguaje artificial que va literario, científico y formal. Estructura precategorial.
¿Qué es la estructura precategorial? Una herramienta que se aplica tanto como para leer y comprender, y asimismo como para escribir un ensayo académico con propiedad, orden y cohesión. ¿Para qué nos sirve? Sirve para dar al lugar en el texto a una estructura argumentativa o argumental. En cualquiera de los dos casos, el núcleo de un texto es la tesis. Las estructuras argumentales soportan una idea y las estructuras derivativas salen de ella. ¿Por qué está compuesta? La estructura argumentativa está compuesta por... ¿Qué son las variedades lingüísticas del lenguaje? Son distintas formas que adquiere una misma lengua de acuerdo a distintas características que poseen los hablantes. ¿Cuáles son? Son 4. Oye, socio, ¿qué te pasa, socio? Y lo había dejado por otro chamo. Ay, ¿qué es eso, Juan? ¿Que no sabes qué es chamo? No, claro. Por otro mango. Hijo, préstame su raspayelo. ¿Qué raspayelo? Esto no es raspayelo, mamá. Este se le dice smartphone ahora. Préstame. Dale. Mamachita, está rica. Mamacita, si fuera mango yo te chupo ¿Qué te todo. pasa, grosero? Dale. Ve, hermosa dama, esa sonrisa de cristal que usted tiene. Funciones del lenguaje son los distintos cometidos con el que el ser humano emplea el lenguaje. ¿Cuáles son? Funciones referencial, función emotiva, función apelativa, función metalingüística, función fática y función poética. A continuación, les haremos un ejemplo con un poema. Este es un poema llamado La montaña rusa, de Nicanor Parra. Durante medio siglo la poesía fue el paraíso del tonto solemne, hasta que vine yo y me instalé con sus montañas rusas. Suban si les parece, claro que si yo no respondo si bajan y fallecen. ¿Qué son las barreras de la comunicación? Son obstáculos que pueden surgir durante el proceso comunicativo. ¿Cuáles son las barreras de comunicación? Son 5. Sí, mi hijo está estudiando ingeniero civil. ¿En serio? Sí. ¿Y no es muy difícil? Es difícil. ¿Y tu hijo? Mi hijo está estudiando, pero no le preguntó muy bien qué está estudiando. Mi hijo. Dígame. Sáquese eso de los A ver, oídos. dígame. ¿Qué está estudiando? Te Diseño pregunto. gráfico, señora. ¿Lo sabía o qué eres? Varón, ¿qué pasó? Hola, buenas. ¿Dónde está el malecón? Malecón, varón. Sí. Aquí derecho, varón, aquí derecho, vamos. ¿Dónde? Derecho, a 2 cuadras, derecho. Ya, varón. Ya, anda a comprarte una biela ahí. ¿Una qué? Una biela. ¿Qué biela? Esto es una biela. Una cerveza, pues. Avisa. Hazte ese favor. Buenas tardes, hijo. Buenas. ¿Ya hiciste los deberes? Sí. ¿Ya hiciste los deberes? Sí, está en el cuarto, anda, mira. Y tú solo pasas con ese teléfono, ya deja eso. Ya. ¿Qué más, brother? A los años Todo que bien, te dejas ¿cómo ver, estás? brother. ¿Y ahora dónde vives, pan? Ahorita estoy viviendo en Bastión, ¿En ¿sabes? Bastión? ¿Y dónde es eso? Yo nunca he escuchado eso, flaco. Después del suburbio. ¿Qué es eso, flaco? Flaco, antes me éramos ricos, pues, flaco. ¿Qué pasó? Mira ahora lo que ando, con un J. Yo ando con mi iPhone, flaco. Mi iPhone. Chus. Qué bestia, dale el asco, pan. Chao, nos vemos. ¿Qué son los axiomas de la comunicación? Según Paul Watzlawick, la comunicación verbal no puede concebirse sin el contexto que produce. ¿Cuáles son? La imposibilidad de comunicar a continuación. Oye, ¿tú fuiste que me toque el espejo? ¿Seguro? Júramelo. Ñañita, ya me voy. No, y cuídate mucho, que por ahí roba. Mijito, anda a lavar los platos. Y ya te pones a hacer tus tareas. Ya, mamá, ya voy. Mijito, barre la casa. Luego te pones a hacer tareas, ¿ya? Ya, mamá. ¿Qué más, brother? ¿Dónde andas? Estoy perdido, brother, ayúdame. Habla bien, ya te voy a buscar ahorita, ya te voy a buscar. Estoy perdido, Pete. Aquí estaba. ¿Qué hoy? ¿Dónde andabas? Estaba perdido, bro. Habla bien, ya vamos. ¿Qué, mijo? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Aquí, que no puedo hacer este deber, papá. Déjame ver, te ayudo. Ya, Naidish, si tú ven, abricio, you video. Y eso es todo, para la próxima.